Bueno, muy bien, Albino. En esta etapa, entre otras cosas que termina todo y que todo el mundo anda a las corridas, vemos por ahí por las escuelas de la provincia de Buenos Aires, gente que entra, sale, chicos que van a rendir, qué sé yo, porque está cerrando también el año escolar, el ciclo lectivo, y es un buen momento para hacer una especie de balance y evaluación. Hemos tenido este año una situación conflictiva, por lo menos en el arranque, en materia educativa en la provincia de Buenos Aires, y un final que, bueno, veremos qué balance se hace, por lo menos desde el gobierno. Exactamente, vamos a hablar con el subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, Sergio Siciliano, que nos visita. Sergio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? A propósito de lo que decía Fabián, en algún momento, porque arrancó complicada la situación en materia de, por lo menos la prestación de la educación en la provincia de Buenos Aires, con muchos paros y demás, se había anunciado en algún momento una suerte de cronograma para recuperar días de clases perdidos en algunas escuelas. ¿Cómo está eso? Hay algunas escuelas que originalmente dijeron iban a extender las clases, que efectivamente van a extenderlas, o se logró recuperar parte de lo que se había perdido de dictado de clases. Se logró recuperar parte de lo, digamos, de lo perdido en términos de contenidos. Igualmente muchas de las escuelas extendieron el calendario y es parte de esta diversidad que hay en los establecimientos, de que algunos todavía están cursando, otros están finalizando, otros están trabajando con los alumnos que tienen la necesidad propiamente de reforzar ciertos contenidos. Así que en la diversidad y cantidad de escuelas que tenemos en la provincia, en estos momentos está pasando justamente eso, entendiendo que comenzó un año muy difícil, que comenzó un año con dificultades y que hubo una diversidad muy grande también de esas dificultades dependiendo del distrito y las características y el acatamiento que habían tenido los paros, pero la verdad que se pudieron recuperar. Trabajamos mucho con inspección y con los docentes, así que no es lo mismo que arrancar las clases en tiempo y forma, pero bueno, tratamos de compensar esos contenidos. Porque finalmente, y luego de un dictamen judicial, en las vacaciones no se pudo dar clases. En las vacaciones de invierno. Claro, en las vacaciones de invierno se van a recuperar 5 de los días de las máximas escuelas que habían perdido hasta 17. Claro, de las escuelas que habían perdido más días de clase. Pero hubo otras que se recuperaron en el segundo semestre, en las jornadas que estaban previstas como institucionales, y otras que se extendieron en el calendario en diciembre, con lo cual hasta 10 de los días, o sea, en muchas escuelas. Va a haber escuelas públicas que van a estar dando clases casi hasta la hora del brindis, más o menos. Absolutamente, hasta el 21 o 22 es la extensión del calendario. Sergio, ¿cómo anticipan ustedes que se vendrá la negociación paritaria que acaba de arrancar en la provincia de Buenos Aires? Porque la verdad es que hay un escenario bastante complejo, por cierto. A ver, para repasar algunas de las complicaciones que uno avisora que pueden llegar a generar fricción en la negociación paritaria. La paritaria nacional está claro porque quien era director general de Cultura y Educación hoy es el ministro de Educación a nivel nacional, y está claro, nos lo ha dicho, que está cerrada la misma forma de negociación, no va a haber paritaria nacional. Era un reclamo y sigue siéndolo de los docentes. La negociación salarial, uno tiene la idea, no sé si finalmente se concretará o no, de que no tiene mucha predisposición el gobierno de negociar muy por encima de lo que por lo menos los pronósticos oficiales anticipan que va a haber de inflación. Ahí hay otra brecha enorme entre las aspiraciones de los gremios, y además se viene una negociación de la reforma laboral a nivel nacional que impacta y mucho en los docentes, porque las centrales nacionales que nuclean a los docentes, de hecho ya hubo paro el otro día en la provincia de Buenos Aires, están teniendo un rol protagónico muy activo en contra de esa reforma. Resumo, ¿lo ven complicado al arranque del próximo año, a la negociación que recién arranca? Todos los años son complicados en términos de la discusión paritaria. Este año, por decisión de la gobernadora, hemos empezado unos meses antes, hemos empezado en el 2017 a discutir la paritaria 2018. Como bien señalabas, la semana pasada hubo una reunión ya más formal entre las entidades gremiales y los equipos técnicos de los ministerios, pero veníamos con reuniones informales y con mesas técnicas que hacen a todo lo que es las condiciones laborales. Como bien señalas vos, los gremios han manifestado la voluntad de que se abra la mesa paritaria nacional. Fue un primer planteo, y han planteado también su oposición a temas nacionales. ¿Eso ya lo plantearon en la reunión del otro día? Lo han planteado, lo han dejado sentado. Obviamente que eso es una discusión que excede a la mesa de trabajo provincial. La voluntad de la provincia es llegar a un acuerdo como finalmente se llegó durante el 2017,
y eso es lo que nos ha pedido la gobernadora, nos ha pedido el ministro Sanchezini, de que agotemos todos los esfuerzos para que, independientemente de la coyuntura nacional o de las discusiones que están muy bien que se den en los ámbitos que correspondan, nosotros podamos garantizar una oferta que sea de cumplimiento posible. Lo pregunto, Sergio, porque lo habrán comprobado ustedes en el caso de los docentes, a diferencia, aunque también se da en otros sectores de la administración pública, pero sobre todo en el caso de los docentes, siempre los debates nacionales o la situación incluso de los docentes en otros distritos de la Argentina repercute y se mete en la mesa de negociación provincial. Sí, fue así, se han planteado temas, pero bueno, nosotros hemos solicitado, y creo que después lo logramos hacer, es tener el debate sobre las condiciones laborales de los docentes bonaerenses, que es lo que nosotros podemos resolver, obviamente, y la verdad que hemos notado buenas predisposiciones en este diálogo, he participado, no se agotó, obviamente fue una primera reunión formal, tenemos citado otras reuniones de otros temas que hacían intereses de las entidades gremiales, así que confiamos en poder tener un escenario de mucho diálogo y poder llegar a un consenso. Yo creo que tanto las entidades gremiales como el gobierno ha visto la problemática que hemos tenido durante el 2017 y por eso creo que todos estamos poniendo el esfuerzo para poder llegar a un acuerdo en el 2017 para el comienzo de 2018. Lo primero que se planteó fue el tema de revisar y analizar bien con lupa lo que es el salario básico, que es un reclamo. Digo, ustedes ya tienen como, más allá de que haya un número o los números que se puedan dar, que seguramente no lo va a tener, pero digo, ya hay una decisión de trasladar buena parte de lo que se cobra hoy al básico, de trasladar un porcentaje mínimo o de trasladarlo todo. ¿Cuál es la idea conceptual con la cual van a abordar ese problema? Ese fue el planteo que han hecho y la verdad que la intención está en poder ir dando respuesta a esos planteos. La verdad que hay que hacer los estudios de cómo impacta esto en la masa salarial que tengamos. Impacta mucho. Por eso, cómo eso, y hay que ver cómo lo acomodamos y finalmente qué es lo más beneficioso para el docente. Eso es lo que estamos encarando en este momento las conversaciones y obviamente haciendo los ejercicios matemáticos que implican toda esta construcción del salario. El salario docente es complejo en su conformación, entonces cualquier variable que pueda tocar por la dimensión y la cantidad de docentes que tenemos, obviamente que impacta de manera presupuestaria distinta. Subsecretario, ¿analizan ustedes como exitoso el formato de la paritaria con cláusula gatillo? Porque se aplicó este año por primera vez y en todo caso le pregunto si van a replicar el mismo formato de acuerdo salarial el próximo año. Nosotros consideramos que sí, que finalmente ante el escenario fue una propuesta valiosa. Hay que analizar, esa es una variable de las que se planteaban y tal vez sea una de las posibles soluciones para destrabar el conflicto 2018. Pero la verdad que vamos a hacer el esfuerzo, sobre todo, en que los docentes no pierdan valor adquisitivo con su salario. Siempre se dice que en la mesa de discusión paritaria no solamente se habla de salario, y creo que usted es una figura que es clave para eso porque tiene más que ver con la parte de las problemáticas académicas y demás. ¿Cuáles son los problemas que se deben abordar o cuáles son los problemas que se deberían solucionar, digamos, en el marco de la paritaria o no, que no son lo salarial para mejorar la educación en la provincia? Mire, en el marco de la paritaria, estrictamente por lo que indica la ley, no es el ámbito, pero en el día de mañana nos estamos juntando con el Frente Gremial en el ámbito de la Subsecretaría de Educación para abordar temas netamente pedagógicos, temas que hacen a los formatos escolares tanto de primaria como de secundaria. La provincia, a través de su Consejo General, acaba de aprobar un nuevo diseño curricular para la escuela primaria, que cambia realmente, es una actualización, pero cambia mucho el paradigma de lo que es la enseñanza de la lectoescritura, la matemática, y obviamente que... ¿Pero los van a consultar o los van a escuchar a los docentes? No, justamente, va a haber distintos temas. ¿O le van a informar sobre los cambios que se van a hacer? En el Consejo General, el diseño curricular finalmente se aprobó a partir que tuvo una encuesta y tuvo una participación de los docentes, lo que hace el diseño curricular. Lo que hace a temas de nivel medio y secundario, justamente no hay una resolución en este momento firmada, sino que estamos trabajando con ellos en cuestiones que son de práctica pedagógica, que esto también es importante aclarar. No es algo que el gobierno o un equipo del ministerio está pensando como algo nuevo para hacer las escuelas. Muchas veces es reconocer lo que las escuelas está pasando y la normativa no los acompaña a los docentes. Entonces, por ejemplo, lo que tuvo que ver este año con las salidas a pedagógicas, que era muy difícil sacar chicos a
a cualquier actividad pedagógica fuera del ámbito escolar porque la normativa era bastante estricta. Por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con la evaluación. ¿Cómo se va a cambiar, por ejemplo? ¿Qué va a encontrar? ¿La evaluación de qué tipo, por ejemplo? No, por ejemplo, lo que tiene que ver con evaluación que puedo hacer a través de proyectos. Muchos chicos participan de olimpiadas, simulacros de distintas actividades y a veces eso no te permite para la acreditación porque después te tienen que tomar un examen formal por el régimen académico que plantea la escuela secundaria. Entonces, tal vez si un alumno participa de otro tipo de actividades, es evaluado, está en el marco de un proyecto, eso pueda servir para la acreditación de ciertas materias. Todo eso se tiene que discutir con los docentes, todo eso pasa hoy en las escuelas, no estamos diciendo nada nuevo, pero tenemos que acompañarlo nosotros de la normativa para que realmente eso sea una acreditación y sea un formato viable. Hablando de algunas de las cuestiones que suelen incorporarse en la mesa de negociación paritaria salarial con los docentes, y en este caso lo introdujo la provincia en su momento, el ausentismo. Ha modificado en los últimos días alguna normativa relacionada a quiénes son los que van a controlar el ausentismo docente en la provincia de Buenos Aires. Claro, sí, ¿sigue siendo un problema? No bajaron, porque yo recuerdo que en el arranque del año, mientras discutían salarios, la provincia dijo, ustedes bajan el ausentismo o logramos bajar por lo menos un par de puntos el ausentismo y nos podemos sentar a negociar salarios desde otro lugar. ¿Finalmente tuvieron éxito en eso o no? Yo creo que es una discusión pendiente, pero no en términos de ausentismo como un derecho y una restricción, sino también como una continuidad pedagógica. Cuando estamos hablando de ausentismo, obviamente estamos hablando de docentes que no están al frente, gente que debería estar trabajando, sino que estamos hablando que muchas veces ausentismo lleva a que chicos no tengan la continuidad pedagógica y durante el año cambien 2 o 3 veces la maestra. Digo, entonces también es parte que incide en el aprendizaje de los alumnos. Entonces hay que ver de qué forma se puede trabajar esto. Es un tema mucho más complejo que algo numérico o algo que haga porcentualmente al salario. Está bien, porque digo, lo que decía él del cambio en el mecanismo de contralor, que es lo que ustedes ahora van a licitar, para que una empresa diferente a la que estaba trabajando ahora se encargue de la auditoría, digamos, de las licencias médicas. Digo, ¿eso apunta a eso, a reducir los índices de ausentismo? No solo a reducir, sino a darle un mejor servicio a los docentes. Desde el primer día que yo llegué a la provincia y siendo hijo de docente, lo que te decían todos los docentes, la prestataria, que tenían dificultades, que no eran atendidos como corresponda. Nosotros tuvimos que tener un año porque era una licitación, una adjudicación que ya estaba otorgada durante este tiempo, que ahora vencía, con lo cual hemos decidido abrir una nueva licitación de manera transparente, no solo para que tenga un mayor control y una eficacia en el control, sino también para que realmente le dé respuesta y los atienda a los docentes como corresponde. El pliego es un pliego muy público, digo, pero muy minucioso en este sentido, y la verdad que lo que buscamos es que mejore la calidad de la prestataria. Ahora, subsecretario, ¿ustedes han determinado cuál es el origen del ausentismo? Porque los gremios, uno habla con los gremios y dice, no, a ver, acá lo que ocurre es lo siguiente, la provincia se agarra de algún abuso, que efectivamente puede haberlo, en el ámbito de los docentes y en cualquier ámbito de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, para cercenar derechos. Una docente puede y tiene todo el derecho del mundo a ausentarse frente a una situación particular que le toque vivir en su familia, la muerte de un ser querido, el nacimiento de un hijo. ¿Ustedes van contra eso también? No, digo, a ver, eso también se ha repetido mucho y hay evidencia estos 2 años que no hemos avanzado en ese sentido. Justamente lo que tiene que ver con la prestataria no tiene que ver para restringir derechos que hoy están otorgados o que tienen los docentes, que muchos son derechos laborales que trascienden al ámbito solamente docente, sino que tiene que ver con brindar un mayor servicio. Y la verdad que los excesos se dan en muy pocos casos o se dan en distintos casos y los docentes tampoco están de acuerdo con esos excesos, porque no es lo mismo el docente que va a trabajar todos los días que el compañero que falta, porque muchas veces me toca hacer cargo del curso de mi compañero, porque la docente en vez de trabajar con 25 30 alumnos tiene que trabajar con 50, 60, la directora tiene que hacerse cargo, una directora que se ausenta es una conducción que no funciona. Y si los excesos no son muchos, subsecretario, ¿por qué es el problema entonces? Porque tendrá que ver también con los problemas en los controles que tengamos nosotros, la dirección de escuela, por supuesto, por eso estamos avanzando con el tema de la prestataria, la informatización de procesos. Digo, esto no es un problema que es culpa solamente de los docentes, ahora lo tenemos que abordar de manera conjunta para resolverlo. ¿Y es necesario para eso también modernizar, cambiar, modificar el estatuto del docente en alguna de las cuestiones o ítems que hayan quedado, por ejemplo, atrasados? Puede ser que sea una discusión, pero la verdad que tenemos que empezar a cumplir lo que el estatuto dice, garantizar esos derechos y empezar a trabajar de manera conjunta en todo caso para una discusión. En este momento no está en agenda,
y lo estamos trabajando juntos para ver de qué forma resolvemos lo que hoy tenemos. La gobernadora en su momento, cuando le tocó afrontar el conflicto que tenía con los docentes, que demoró el arranque de las clases en la provincia de Buenos Aires, dijo: yo vengo a dar la pelea para cambiar algunas cuestiones que creo que hay que cambiar para mejorar la educación. Y voy a reunirme con los docentes, pero también quiero escuchar a toda la comunidad educativa. ¿Ustedes escuchan a los padres, se reúnen, tienen acercamientos, escuchan la posición de ellos frente, por ejemplo, a la modificación de las currículas o del sistema de evaluación? Mirá, has tocado un tema clave. Sobre el tema de secundaria, que hoy es un debate, o no es solamente un debate de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, y con un amplio consenso en el gobierno, en las entidades gremiales y en la oposición, de que la secundaria hoy incluye a muchos alumnos, pero todavía hay mucho por hacer y una demanda. Sí, mucha deserción, ¿no? Mucha deserción, abandono, repitencia. Digo, hemos hecho una encuesta a 165.000 casos, de los cuales 80.000 son alumnos, 20.000 son padres. ¿De qué escuelas secundarias están pensando que necesitan? Y la verdad que es sorprendente los resultados. Es un trabajo interno que se hizo en 4 regiones educativas, obviamente por la dimensión y la posibilidad de recoger el dato estadístico. La verdad con consultas cualitativas de qué esperan. Y la verdad que te sorprende cuando uno ve las encuestas, porque están hay mucho consenso en los docentes, en los padres, en los alumnos. Bueno, esa es la responsabilidad que tiene el Estado y nosotros como gestión de poder darles una respuesta. ¿Qué han extraído de esa Bueno, un planteo es que realmente es la búsqueda del sentido de la escuela secundaria, que en ellos muchos alumnos no encuentran para qué la escuela secundaria, que las materias que ven y los contenidos que ven probablemente no son cosas que los chicos identifican como un valor el día que egresen. Entonces tenemos que trabajar y revisar no solo la parte curricular. Muchos lo ven nada más que como un paso intermedio entre la primaria y la carrera que elijan. Sí, los en que el caso tienen la de vocación. Que elijan Y la escuela digamos. secundaria para nosotros es el proyecto de vida. No todos los chicos van a... no tienen por qué todos los chicos ir a estudiar una carrera terciaria, universitaria. Te tiene que preparar. Ahora, el proyecto de vida te tiene que dar las herramientas para que vos puedas ser un buen padre, un buen oficio, lo que cada uno quiera. Y a veces los chicos no ven que eso les ayude a formar su proyecto de vida. Subsecretario, ¿analizan ustedes, no digo ni que lo apliquen, ni que lo hayan planteado, ni que esté ya definido en la provincia de Buenos Aires, pero analizan, por ejemplo, replicar en la provincia de Buenos Aires algunos proyectos que generaron polémica a nivel nacional, como por ejemplo la salida laboral? A ver, lo que habrán de prácticas profesionales. Era un debate que tal vez a la provincia le tocaba de costado, pero nosotros tenemos mucha experiencia histórica en la provincia de Buenos Aires de práctica profesionalizante. Los alumnos de escuelas técnicas, casi 75.000 alumnos, están haciendo prácticas. En esas encuestas surgieron que los alumnos quieren hacer prácticas, pero no prácticas laborales para la inserción al mundo de trabajo, prácticas laborales para el proyecto de vida, que tiene que ver con otras cosas, con prácticas sociocomunitarias, con un montón de cuestiones que hacen relativa a las distintas orientaciones de la escuela secundaria que pueden ser interesantes. Yo creo que el bonaerense, justamente por conocer, por estar muy vinculado a los polos productivos de las determinadas regiones, son un tema de interés. Siciliano, en estos días también se conocieron algunos resultados de lo que es la prueba de diagnóstico Aprender. Sí. Y surgieron allí que hay en la misma provincia de Buenos Aires unas diferencias enormes entre algunos distritos o entre algunas regiones de la provincia en cuanto a los rendimientos de los alumnos. Por caso, en la zona sur del conurbano, bajísimo en casi todas las mediciones, y en la zona norte, en los distritos más ricos, unos rendimientos, aún en escuelas públicas, mucho más altos. ¿Eso cómo se aborda? Digo, porque si no vamos a tener ciudadanos de primera y de segunda. Realmente es así. Nosotros tenemos una gran diversidad en términos de resultados de aprendizaje, que no quiere decir que sea calidad educativa, pero sí en resultados de aprendizaje, que es lo que demuestran las evaluaciones. La diversidad se da no solo en la zona, sino también en gestiones. No es lo mismo una escuela de gestión privada de esta zona vulnerable que una escuela de gestión privada de ese contexto. Acá lo que estamos trabajando es con políticas muy focalizadas, que tienen que ver con aquellas escuelas donde tienen mayor índice de vulnerabilidad por evaluación Aprender, por zona, trabajar con políticas que están concentradas en la mejora del fortalecimiento de los cargos, en el trabajo con tutoría. Pero, por ejemplo, ya se ha disparado alguna acción concreta, por ejemplo, en alguna de estas escuelas que yo le mencionaba, no pongamos un lugar si quiere, pero cualquiera, digo, hay 1.600 que están dentro de la red de aprendizaje, que es un trabajo que se ha encarado a partir de la gestión de Gabriel Sanchezini. Hay 1.600 que ya hoy están trabajando en la capacitación de sus directivos. 1.600 establecimientos educativos de primaria
y secundaria, que son justamente aquellas escuelas con mayores índices de vulnerabilidad, con peores resultados, y trabajando también de manera articulada con escuelas entre comillas exitosas, porque acá tampoco se trata de trabajar... ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Trabaja qué es? En particular trabajar mucho con el cuerpo docente. Digo, hay mucha evidencia a los docentes. Capacitación, acompañamiento, no solo que con la capacitación pedagógica, sino con el liderazgo de las conducciones educativas. Digo, hay mucha información e investigación que demuestra que en aquellas escuelas que son exitosas es donde la conducción educativa realmente ejerce un liderazgo. Entonces ahí hay que acompañarlos con capacitación, acompañarlos con recursos, porque generalmente también son las escuelas que mayores problemáticas de edilicias tienen, digo, no es casual. Entonces, digo, también acompañarla con la infraestructura, acompañarlos con los cargos, viendo si esas escuelas tienen cubiertos todos los cargos que su planta orgánica... O sea, ustedes dispararon una especie de auditoría y de seguimiento de cerca en esos lugares donde dieron los resultados tan mal. Particularmente, y trabajar mucho en articulación con otras escuelas, porque creemos que acá ninguna escuela sale sola adelante si no trabaja en un contexto y una comunidad. La última de mi parte, subsecretario, lo cambio de tema. Uno de los grandes problemas que tiene la educación es la deserción. Sí. A nivel general, y como cada uno de los problemas siempre se sobredimensiona por una cuestión lógica de volumen en la provincia de Buenos Aires. Y además suele ser una problemática bastante común en épocas de crisis. La verdad es que la situación económica no es la mejor o no lo ha sido en el último tiempo. Sin herencias, sin responsabilidad de un gobierno, en términos reales está pasando eso. ¿Hay problema preocupante, o por lo menos en niveles preocupantes de deserción escolar en la provincia de Buenos Aires? Sí, como bien señalás, los promedios son iguales a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires obviamente impacta más por la cantidad de alumnos que tenemos en el nivel medio, particularmente. Aquí estamos trabajando con un tema que tiene que ver, la deserción se ha trasladado en el segundo año, lo que antes era el primero de la secundaria, ¿no? Porque hoy los chicos que antes era el séptimo están en este primer año. Claro. Entonces estamos trabajando muy fuertemente en la articulación entre la escuela primaria y la escuela secundaria, justamente con material y con esto que decíamos de los formatos escolares, porque tiene que haber una articulación. Perdón, subsecretario, ¿se da en el segundo año quiere decir que termina la primaria y no siguen? Termina la primaria, no, termina la primaria en sexto, primer año del secundario y el segundo año del... Más que nada por una cuestión de edad, ¿no? Sí. O sea, 13, 14 años los chicos empiezan a ir a trabajar. Puede ser una variable, y esa puede ser una variable, pero también porque se complejizan las materias, se trabaja con mayor cantidad de materias, tiene que ver con otra dinámica de la escuela secundaria. Entonces lo que hay que trabajar es que los chicos tan chiquitos que recibimos en la escuela secundaria tengan ese acompañamiento del rol de ser estudiante, que eso acompaña y no solo favorece el aprendizaje luego en el resto de las materias. Pero digamos, a ver, una cosa es detectar el problema, que está bien, pero ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace en este caso? ¿Tienen algún programa para ir a buscarlos, para traerlos, para reinsertarlos? Sí, hay distintas acciones. Uno son los programas y todo el equipo que tiene el equipo de psicología social, que son quienes asisten y quienes trabajan con los chicos que ya están fuera del sistema. Pero también tenemos el desafío que no se nos sigan yendo, porque todos los años se nos siguen yendo chicos si no generamos políticas para retener los alumnos que tenemos hoy en la escuela secundaria. Está comprobado, lo demostró Aprender también, la repitencia no es un gran factor del abandono y la deserción. Entonces hay que repensar el factor de la repitencia. Ahí es un interrogante de como sociedad. Pero bueno, ahí sí nos metemos en la confrontación con el gobierno anterior, porque lo que sí existía, sobre todo desde la oposición en aquel entonces, era objeciones a la forma en la que el gobierno anterior trataba esta situación de las bajas calificaciones, de la no repitencia, de incentivar a los docentes a que antes que hacerlo repetir, que los promocionen, pero prestándoles atención. ¿Ustedes ahora más o menos van por el mismo camino? No, absolutamente no. Lo que hizo la gestión anterior fue eliminar los aplazos y disfrazar el 1 de 4 porque el 1 era estigmatizante y plantear un paradigma educativo que tiene que ver con otro tipo de situaciones, que la inclusión por sobre el aprendizaje. La calidad. Nosotros que decimos no hay calidad sin inclusión y no hay inclusión sin calidad, porque tampoco podemos tener a los alumnos adentro de la escuela sin que estén aprendiendo. Ahora, lo que es un debate interesante, y repito, no es una cuestión que vaya a decidir solamente el gobierno, es si un alumno se lleva 15 materias, estamos hablando del nivel secundario, 11 las dio bien, 4 las dio mal, ¿tiene que volver a hacer las 11 que dio mal o tiene que trabajar sobre las 4 y puede empezar a acreditar con un sistema más parecido a la universidad o más parecido a otros formatos
que hay experiencias en la provincia de Buenos Aires, no solamente en nuestros países. Entonces, o sea, se trabaja de que se promocione ese chico por el esfuerzo de haber logrado recuperar 11. No, y tal vez no pase, no promocione, pero tenga que acreditar, una vez que pueda acreditar, tenga que trabajar sobre las 4 restantes. Sí. Se podría, que en general suelen se podría ser los establecer que se pueda llevar 4 previas en vez de 2 o 3. Es que no pasa el debate por la cantidad de previas. Digo, tenemos experiencias en la provincia, digo, con resoluciones muy históricas que tienen más de 2 previas. Y sin embargo eso no lo soluciona, es un trabajo mucho más pedagógico. Tal vez no tenga que acreditar, pero tal vez tenga que trabajar en otros contenidos, no en los que ya hizo bien. Entonces ahí es el trabajo, es un trabajo muy artesanal, un trabajo... Pero eso sería medio como liberarlos. Te llevaste 4 y vení a cursar el mismo año, pero las 4 que no... para que no se malinterprete. No, por eso, no. Tiene que ver con una cuestión pedagógica que estamos justamente discutiendo en este momento. Tiene que ver con poder pensar que el alumno vaya, acredite una vez que tenga todos los saberes. Digo, eso es irrenunciable. Ahora, la forma de adquirir esos saberes en los distintos años son de distintas formas. Y ese es el trabajo. Y también confiar en las instituciones y en los directivos que puedan acreditar esos saberes una vez que ellos saben que han adquirido. En algunas cuestiones pueden ser con materias contraturnos, porque lo permiten, en otros tienen que ver con proyectos. Digo, hay que empezar a pensar los formatos, ese es parte del debate, y es pensar una nueva escuela secundaria, o pensar, mejor dicho, aquellas prácticas que hoy están pasando y que son parte de los resultados tal vez exitosos que también tenemos. Sergio Siciliano, subsecretario de Educación, nos quedaríamos charlando, pero se nos termina el tiempo. Hay temas interesantes y seguramente tendremos oportunidad para volver a convocarlo. Así que por ahora le agradecemos muchísimo su presencia acá. Muchas gracias a ustedes y volvemos cuando quieran. Muy amable, el subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires. Vamos a una pausa, después nos metemos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con reclamos de los bonaerenses. Vamos a hablar con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, que está ya en nuestros estudios, y nos vamos a meter en la interna más caliente de todos los partidos políticos a esta altura, que es la interna del peronismo. Exactamente. Que habrá de concretarse en una confrontación aquí en la ciudad de La Plata. En un rato, no se vayan.